Laura, ¿qué pasa? Laura. Bueno, voy a hacer una llamada a Laura para que se apunte ahora. Transmitimos en directo con Laura. 3, 2, 1. Si lo hago a propósito no me sale. Hola, A Laura. ver, hola, ¿Qué, a ver qué tal qué otra. tal? ¿Me oyes bien? Bueno, un poquito bajo. Yo te oigo un poco bajo, pero no sé, que me digan por ahí qué tal están oyendo. Bien, te veo con cortes, como siempre. No, ya empezamos con los circulitos. Ah, ¿Me oyes bien Almu, ahora? sí, muy bien. Almu, ¿estamos bajando algo de internet o algo? No, ¿verdad? Vale. Yo tengo perfecto ahora. No sé si los demás vamos a intentarlo, a ver qué ocurre. Y como todo Vale, buen directo, estaba diciendo. lo que pasa que veo que la conexión no va muy bien. A veces te quedas así un poco Y, rayado. y a mí me pasa igual contigo. Yo creo que es que ahora mismo habrá mucha gente conectándose o yo qué sé, ahora con los directos. Vale, Esta es yo creo que va a ser la última vez que grabamos en directo. Lo que vamos a hacer es grabarlos en un formato que lo podamos producir luego en YouTube o algo parecido y lo dejaremos grabado para todo el mundo, ¿vale? Entonces esto lo voy a vale, intentar perfecto. grabar, ¿de acuerdo? Estoy grabando, grabadora de pantalla, pum, pum, pum. Bueno, a ver qué ocurre, ¿vale? Bien, chicos, chicas, por votación popular, por aclamación popular, volvemos a tener la suerte de tener a Laura otra vez con nosotros esta serie de episodios que de verdad tengo que decir que me ha sorprendido mucho porque es un mundo, la verdad, es un mundo ahí y creo que es interesante que le demos esa información a gente pues, como yo que pensaban que el tema del suelo pélvico no era algo tan, bueno, que primero que no nos tocaba y segundo que algo era, que bueno, pues que era siempre algo que nos pillaba un poco de lejos. Ya vimos en el otro anterior episodio que era pues algo bastante más complejo de lo que parecía, había mucha interacción, había mucha gente que nos ha hecho preguntas y lo hemos puesto, lo que dije yo con Laura, vamos a hacer unas otras ediciones y hoy vamos a hablar del dolor, ¿vale? Y aquí hay mucho de lo que hablar y de lo que cortar. Entonces, Laura, si te parece, vamos a hablar de lo que es el dolor, de qué tipos de dolores te Ujú. encuentras o qué tipos de dolores podemos asociar a estas patologías y luego ya empezaremos a buscar qué podemos hacer, por qué vienen derivadas, qué puedo hacer yo, qué puedes hacer tú. Y bueno, pues cuéntanos un poco, hablamos de dolor hoy. Vale, mira, yo creo que lo principal es saber que hay varios mecanismos de dolor. Voy a hablar un poquito más despacio por si acaso la conexión no va bien. Tenemos el dolor agudo, que el nociceptivo agudo, que es como el que sentimos, por ejemplo, cuando nos clavamos una aguja, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de dolor, que es el dolor nociceptivo somático, que ese se clasifica en varios dolores, que es lo que más os va a sonar. Uno es el dolor mecánico, por ejemplo, el que sentimos cuando nos duele la espalda, cuando te vas a levantar un día y te quedas ahí clavado. Entonces, en eso, tanto tú como yo tenemos mucho que hacer y mucho que decir con respecto a la prevención y al tratamiento. Otro tipo de dolor es el dolor tipo isquémico, que es cuando hablamos de los puntos gatillo miofasciales. Seguro que algunos de los que nos están Sí, oyendo alguna vez han oído hablar del punto gatillo famoso, que normalmente, pues eso es por una compresión isquémica. Entonces, lo que hay que hacer mejora muy bien, mucho además cuando hacemos un movimiento contrario, pero lo que hay que hacer, pues efectivamente, como pues tener herramientas como las que nosotros aportamos, Rafa. Luego hay otro tipo de dolor, que es el dolor más tipo inflamatorio, que es el típico dolor de una tendinitis, que no dice, tengo una tendinitis en el hombro. Y entonces, para estos tres tipos de dolores, siempre hay un daño en el tejido y va muy bien la prevención, o sea, se puede hacer prevención y se puede hacer tratamiento. Y siempre desde la base va a ser el movimiento, que es con lo que básicamente trabajamos nosotros, con ejercicio ya. terapéutico y bueno, pues con muchas cosas más que los fisios utilizamos, pues tratamiento instrumental, con radiofrecuencia y cosas así. Pero luego hay un dolor que es el que creo que la gente no conoce mucho, que es el dolor persistente, mal llamado dolor crónico, ¿vale? Porque No, no es no lo lo mismo. mismo, no es lo mismo un dolor nociceptivo crónico, que hay un daño en el tejido pero no se ha curado bien, o un dolor persistente, que el dolor persistente es que ya no hay un daño en ese tejido, pero tu cuerpo percibe o tu sistema nervioso central percibe cualquier estímulo externo siempre como dolor. Eso lo llamamos alodinia o hiperalgesia. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro a mucha gente en la consulta que tiene este tipo de dolor.
Y no es que sea un dolor psicológico, es un dolor que existe, pero no existe en el tejido, existe más a nivel central. Y bueno, pues para esto a día de hoy hay pocas cosas que estén evidenciadas científicamente que funcionen. La que más evidencia tiene es el ejercicio terapéutico, luego hay otras cosas como la imaginería motora, la educación en neurociencia del dolor, pero lo que principalmente está evidenciado es el ejercicio terapéutico. Así que estos son los principales tipos de dolor que tenemos, el agudo y luego dentro del somático, ya os digo, el mecánico, el inflamatorio, el isquémico y el dolor persistente, que hay sensibilización central. ¿Qué te parece? Es un Pues curso primero, que doy en 40 horas en 5 minutos. eso te iba a decir, digo, te acabas de ahora yo creo que ahora mismo me está explotando el cerebro. Eso que hay mucha gente, hay mucho fisio, hay mucha gente del mundo del suelo pélvico y seguramente están diciendo, sí, 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 pero seguro que hay un montón de gente que está diciendo, ¿qué acaba de decir esta señorita en los últimos 2 minutos? Entonces yo lo resumiría en 2 puntos que se me han quedado un poco más clave. No sé si me pierdo, aparte de todas, de entender lo que son los nociceptores, de cómo funcionan los mecanismos de dolor, de cómo es verdad que la gente dice, entiende un poco los umbrales de dolor, pero sí que para que todo el mundo lo entienda, sí que creo que es importante que la gente entienda que hay un dolor persistente, un dolor crónico, que no es lo mismo, y luego hay dolores que pueden ser debidos a ciertas cosas. Es decir, a malas Eso posturas, es. a una mala adaptación de tejidos, a una mala técnica o a una patología. ¿De acuerdo? Y ahí es donde creo Eso que es. podemos entrar. ¿Podemos hacer una prevención de esto, Laura? Es decir, Podemos podemos hacer una... prevenir. Sí. Es que hoy en día realmente todo se basa casi... O sea, yo siempre digo que cuando tú ya tienes algo, Sí, siempre se puede hacer algo, pero lo mejor es prevenirlo. Y por supuesto, tanto el dolor agudo, o sea, este dolor que tú dices por malas posturas, me duele la espalda o la tendinitis y tal, se puede prevenir, pero el dolor persistente también. O sea, si tú ya tienes un dolor, puedes prevenirlo para que no se convierta en un dolor persistente, que es, pues, por ejemplo, gente que tiene fibromialgias o gente que dice que tiene tendinitis de hace años. Eso no puede existir. Una tendinitis no puede durar muchos años. Una tendinitis dura lo que dura. ¿Vale? Entonces, si se mantiene en el tiempo, pues hay algo que no va bien, o el tendón se ha calcificado y puede ser un dolor crónico, o hay un dolor persistente y es que ya no hay un daño en ese tendón, hay que ver qué es lo que pasa. puede ser Efectivamente. un problema de cómo entiende cada uno el dolor, porque yo me he encontrado mucha gente que no tiene muy claro lo que es, pero lo asocia con esto es dolor y no, y quizás no tiene, simplemente son síntomas, no tiene una razón, sino que se ha sistematizado y ya es no sé, ¿qué me puedes contar de esto? Pues mira, sí que es verdad que a día de hoy a los pacientes se les observa desde un modelo biopsicosocial, no desde un modelo biomédico como se hacía antes, ¿vale? Eso quiere decir que cuando tú observas al paciente o tú le vas a tratar o a valorar, no solo valoramos sus síntomas, sino también sus relaciones personales, sus relaciones laborales, su entorno, su alimentación, cómo se mueve, cómo... Es decir, al final todo y efectivamente sí tiene mucho que ver. Hay mucha relación entre las emociones y el dolor, y esto no es nada raro ni, o sea, hay mucha evidencia de ello, efectivamente. Y hay que ver todo el entorno. Nosotros pasamos cuestionarios, nosotros trabajamos, bueno, nosotros hacemos un triaje que le llamamos, es un sistema de banderas, que lo conoces, Rafa. Entonces, Banderas. si tenemos una bandera roja o naranja, siempre tenemos que derivar a otros profesionales sanitarios, pero si tenemos pues bandera amarilla, bandera azul, ahí sí que nosotros hacemos un trabajo, pues eso, valoramos cuál es su entorno y no es que tratemos a su entorno, pero es una manera de que entienda el dolor desde otro punto de vista, de otra Sí, manera, igual que entender el movimiento, ¿no? No sé si a ti te pasa que la gente dice, es que les da miedo moverse, lo de la kinesofobia. Tú lo que les enseñas, Rafa, sí. es es a moverse desde lo que hacíamos desde nuestros predecesores, ¿no? Pues eso es. Ellos han reaprendido algo mal, que se llama la neuroplasticidad maladaptativa, y nosotros lo que hacemos, tú desde tu campo, yo desde el mío, es hacer una neuroplasticidad adaptativa, es volver a reaprender otra vez el movimiento o ese dolor, o, efectivamente, y tiene mucho que ver tu Tu entorno. entorno. Claro, es que Ujú. esto, yo no sé, a ver, yo cuando hablaba con Laura lo planteaba un poco en lo que nosotros queremos y precisamente nos llevamos muy bien con el mundo fisio porque creo que tiene que haber muy buena relación entre los que pautamos una serie de conceptos, de técnicas, de habilidades, de, mm, de forma de moverse o de vivir con la gente que hace un tratamiento. El tratamiento puede ser desde Claro. el punto de vista manual o con algún tipo de terapia que hablaremos luego, pero tiene que haber una relación. Entonces, este tipo de directos, este tipo de conversaciones que hacemos es lo que debería ser normal. Yo, cuando tengo una persona que vislumbro o que en mi verificación funcional veo que
hay algo más de lo que él cree o de lo que él sabe, porque ya sabes que todo el mundo miente, todo el mundo cree que tiene una cosa y no es real. Entonces, cuando la gente ve que hay algo y tú no sabes lo que es, hay que hacer una derivación y apoyarse en grandes profesionales como vosotros, decir, oye, mira, yo veo esto, tú ves esto, ¿qué veo? Pues mira, realmente ocurre esto, vamos a hacer esta prueba, vamos a hacer esto, vale, hasta aquí, hasta aquí. Y hay gente que simplemente tiene un problema, como tú bien dices, que no es solamente biofísico, sino es biopsicosomático, es decir, hay muchos factores alternos, hay mucha Que no, experiencia no es solo previa. psicológico, que también quede claro que no es solamente, No, no es solo psicológico, sino que hay una mala adaptación, o sea, que los estímulos mala adaptación. eso es, sí. Me pasa mucho con chicas, ¿vale? De cualquier edad, ¿de acuerdo? Que por alguna razón, entiendo que es por el proceso pues, de adaptación o proceso de haceros mayores o lo que sea, o por la forma que os han enseñado a moveros o a ser mujer, como que hay ciertas fobias, hay ciertas falta de confianza, ese círculo se cierra. Por ejemplo, saltos, colgarse, coordinación, fuerza. Es muy raro encontrar una chica que sea dueña de su cuerpo en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Y esto entiendo que si esto lo veo en una forma de moverse, saltar, tirarse al suelo, rodar, evitar el impacto, esto entiendo que también se extrapola a su física genital, a su aparato urinario. Es decir, al final, si tú no tienes un control de tu capacidad de, por ejemplo, caer o de recepcionar un salto, porque claro, tu estilo de vida nunca te lo ha pedido, o nunca te han enseñado, o nunca te han dejado, porque eres mujer. Entonces, como tú no estás acostumbrada a esa, o a subirse a un cajón, o lo que sea, también entiendo que eso afecta a el tono muscular a nivel de musculatura profunda, al suelo pélvico, XX cosas, no sé. Sí, ¿Qué hacemos? yo, además el otro día lo hablábamos, el otro día hablábamos de cómo, por ejemplo, a una mujer le dices que corra, sobre todo si ya ha sido mamá, y dice, pero ¿cómo voy a correr o cómo voy a saltar en el cajón? Pero tú estás loca en mi suelo pélvico y el otro día ya, bueno, medio demostramos que con una buena Sí, base, vamos a decir, de movimiento, que nosotros estamos hechos, como bien sabes, para correr, para saltar, para trepar, y lo que no estamos hechos es para estar sentados 8 horas en una silla. Entonces, claro que no pasa nada, ya lo vimos, ya como vamos a hacer más directos de esos, sí, pues ya lo retomaremos, pero efectivamente, y ese miedo es lo que hace que cada vez se muevan menos y que cada vez haya más patologías. Y aquí voy a puntualizar algo. La dismenorrea, que es el dolor en la menstruación, la regla. es como la regla, que es como algo que se ha normalizado y hay estudios que se han visto que en otras culturas no existe el dolor de regla. Sobre todo existe en los países más desarrollados. Y es que, Ajá. además, la connotación que se le ha dado a la regla, aquí siempre desde pequeñita es muy negativa. Tú cuando tenías la regla te decían, ay, pobrecita, ya es mujer o ya está Ya es mala mujer. o no, joder, o decían, qué Ah, rollo, eso me hace mucha gracia, porque es que estoy mala. A mí me lo dice mucho. No, es eso, que, que es que estoy es que estoy mala. mala. ¿Cómo que No estás estás mala. mala? O sea, O, jo, sí, qué rollo, me voy a ir de viaje y me va a venir la regla. Y, o sea, yo siempre digo, mira, bueno, aprovecho para recomendar un libro muy bueno que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Y ajá, habla un poco de esto, ¿no? Y decía, a ver, la menstruación o la regla es algo fisiológico. Nosotros tenemos la suerte de una vez al mes limpiarnos. O sea, es algo que si tú lo vives como lo tienes que vivir fisiológico, igual que el movimiento, lo que tú hablabas, Rafa, al final atrae más beneficios que sí, 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 contraindicaciones, ¿no? sí. Entonces, y tú dices a las mujeres, hay muchas mujeres que les da miedo, yo cuando estoy con mis pacientes de suelo pélvico y luego ya sabes, Rafa, que les digo, venga, pues ahora A empiezo con correr, Rafa a hacer saltar, otro algo tipo de de ejercicio, pero fuerza. ¿cómo voy a correr? ¿Cómo voy a saltar? Pero sí es lo que hemos estado haciendo ahora es lo que tienes que hacer, sí, sí. Hay mucho de cultura y hay mucho miedo y hemos perdido nuestra base, que es eso, que es saltar, movernos, Ya, tener la regla y hacer el amor, mear, cagar y de todo. Y perdona que hable así, sí, pero es así. claro, claro, no, no. A ver, ¿pasa que no cagamos o qué? O sea, vamos a Claro. ver, claro, el gran problema es que yo creo que hay un mundo ahí de tecnicismo, de intentar, hay temas tabú o temas que no se pueden hablar, y sobre todo en el mundo de los hombres, ¿vale? Es que, y de chistes y de, no sé, micromachismo, no quiero entrar en esos temas, pero sí que es verdad como, esto es un tema que yo no conocía, sinceramente. Yo creo que la parte del suelo pélvico para mí era una zona oscura, una zona que está ahí, y digo, bueno, yo es que eso no lo trato, eso ya lo trate alguien que tenga problemas. O sea, para mí eso era un problema y no es así. Entonces me he dado cuenta que eso es algo que hay que trabajar, igual hay que trabajar el deltoides, hay que trabajar el serrato, o hay que trabajar el disco. Hay una parte que tiene trabajo. Ojo, desde mi punto de vista no solamente es con un hipopresivo, con un trabajo de manipulación, sino que tenemos algo que hacer. Porque ya me he dado cuenta, hablando contigo, que hay una gran
periodificación, programación y trabajo personalizado para aquellos que quieren recuperarse de una diástasis, de problemas a lo mejor más complejos o de prolapso, no sé. Entonces, es muy personal y es muy complejo. Y tengo la suerte de poder hablar contigo y de poder estar trabajando de primera mano para tener esa evidencia científica y no basarlo todo, pues eso, en modas o en Instagramers o gente que tiene que hacer. Me gustaría hablar de las patologías, que es un poco el día de hoy, ¿vale? Entonces, Vale. viendo que el tema del dolor es un tema que da para mucho tiempo, que la psicología asociada a todas las patologías del suelo pélvico inferior, pues es bueno, pues que es importante tratarlas en otro episodio, pero sí que el tema de hoy sería un poco el dolor, entendiendo el dolor, ¿no? Entonces hemos visto una serie de patologías que hemos citado, hemos nombrado ahora, y me gustaría que fuéramos pasando por una de ellas, primero explicando para que el que no sepa lo que es, hasta dónde es malo, hasta dónde es normal, qué puede haberlo ocasionado y qué puedo hacer. Entonces, si te parece, empezamos, no sé, por la más típica, diástasis, por ejemplo. Vale, pues sí, mira, la diástasis abdominal, por ejemplo, suele dar dolor lumbar, ¿vale? Aparte de la diástasis abdominal, que es la separación, porque pues, si alguien no lo sabe, que no todo el mundo lo sabe, es la Eso separación es. entre los rectos, ¿vale? Los rectos están, eso es, están unidos por una fascia, un tejido conjuntivo y a veces se separan. Se puede separar pues por obesidad, por una hipertrofia de los rectos, que le pasa a muchos deportistas que no han tenido una base buena. En el embarazo pasa también, bueno, y por la calidad del tejido conjuntivo. Y eso ya puede generar dolor. Puede generar Y la dolor parte lumbar. lumbar, sí, sí, pero es que además puede generar dolor en la tripa por gases, por estreñimiento, porque no hay una buena motilidad intestinal, porque esa faja abdominal no está bien. Entonces, esto que se normaliza también como gases, estreñimiento, dolor lumbar, pues hay que valorar a ese paciente, hay que valorar esa faja abdominal, esa diástasis abdominal y cuál es el tratamiento. El tratamiento, no hay un tratamiento ahí que de repente No hay único, haya ya. salido, no, pero que de repente digan, wow, esto es innovador. No, no, el tratamiento es lo que hemos hecho toda la vida, que es Vaya. el ejercicio y moverse. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Como hablábamos el otro día, primero trabajando esa musculatura estabilizadora, suelo pélvico, musculatura del transverso, los multífidos, trabajando en amplitudes de movimiento. O sea, aunque nosotros trabajemos en posición neutra, siempre partimos de esa posición neutra, pero trabajar el recorrido articular de toda la columna, trabajar mucho la propiocepción, trabajar mucho, pues lo que tú dices, ¿no? Trabajar con nuestro cuerpo. Y esa es la base del tratamiento de la diástasis abdominal. Y luego siempre trabajar en carga. Tiene que haber un momento del tratamiento que es cuando yo ya os derivo a vosotros, que dime, Rafa. ¿Cuánto es? O sea, yo sé que todo el mundo, hay mucha gente y tengo estudiantes que entraron así, cuando es que yo tengo 2 centímetros, 2,5 centímetros, parece como que hay una barrera psicológica de aquí a aquí es normal, de aquí a aquí es lo que después de tener un parto, por ejemplo, natural, pues tienes esto, está aceptado, pero a partir de 2,5 salta la alarma, ya hay un problema, ya tengo que hacer algo. Aparte del tema estético, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál es la evidencia científica respecto a esto? ¿Cuánto sería aceptable? ¿No? ¿Cuánto lo hay? Sí, a nivel de evidencia, a partir de 2,5 centímetros ya es una diástasis que hay que tratar porque ya puede generar disfunción. Yo he tenido diástasis de 4, 6, 7 centímetros, una barbaridad, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos, bueno, todos es un cierre funcional, porque como es tejido conjuntivo, tú no lo coses. Lo que haces es activar bien la faja, ¿vale? Y haces un cierre funcional. Y a partir de 2,5 ya hay que tratarlo, no solo por estética, sino porque ya Sí, empieza a dar dolor lumbar. porque, Y claro, en las mujeres, además, la diástasis puede provocar problemas de suelo pélvico, como prolapso, que es el descenso de uno de los órganos, que a su vez también puede generar dolor, como puede ser dolor en las relaciones sexuales. También decir que es verdad, está muy bien medirlo con las manos, ¿vale? Pero nosotros hacemos siempre una medición ecográfica. No, con esto no digo que todos los fisios tengamos que tener un ecógrafo, pero es verdad que se está convirtiendo en una herramienta casi, casi imprescindible, porque aparte de medir bien la diástasis, que difiere mucho de cuando tú lo haces con la mano que con sí, el de lo que se ve, ecógrafo, claro. también el ecógrafo te sirve para valorar el control motor que tienen a nivel de la faja abdominal. O sea, con el ecógrafo nosotros vemos cómo se mueve el transverso, cómo se mueve el oblicuo, cómo se mueve el recto y cuando ya lo mueven correctamente ya pasan a profesionales como vosotros para que hagan su trabajo, Sí, pues vamos. otro tipo de Claro. ejercicio. Yo lo que veo aquí muchas veces, fíjate que me hace, lo quiero advertir porque si alguien nos ha dado cuenta, es que cuando Laura dice diástasis, se va enseguida al dolor lumbar, cosa que a mí me parece como, pero yo cuando empecé con esto me parecía muy loco, digo, si, fíjate, o sea, al final tú te fijas en el dolor lumbar, entonces es muy, muy interesante esta visión
generalista, visión global, que es la que yo también aplico. Es decir, una persona viene, vale, vienes aquí, vale, pero vamos a trabajar todo esto. Acabo de estar con una chica que tiene una serie de cosas y que está trabajando porque es muy especializada en una cosa y su carrera depende de eso, ¿vale? Entonces, hemos trabajado con un problema que tiene en la parte del hombro y lo hemos trabajado a nivel de la cadera. Y me decía, ¿pero por qué hacemos esto? Y entonces, al explicar este concepto, ¿vale? El concepto de entender y tal, y ha entendido que su rotación externa no estaba compensada por la rotación interna de la otra cadera, entonces de repente ha tenido juego. Esto, en tu mundo, me doy cuenta de que trabajar aquí no es trabajar solo aquí. El objetivo no es este. El objetivo es un conjunto, no se arregla con una malla, no se arregla con un empuje, se arregla con un trabajo neutro y un trabajo luego con carga, porque al final la vida real es carga, ¿no? Sí, sí, además te voy a decir una cosa. Fíjate si vemos al paciente desde una manera global, que hablando de dolor, la mayoría de los pacientes que tienen dolor pélvico me refiero a dolor lumbar, abdominal, no solamente de lo que es la pelvis, ¿vale? Puede Sí. ser de cintura para abajo, como digo yo. Y este tipo de pacientes, la postura que tienen normalmente suelen tener apoyo en el borde interno de los pies, un Sí. bloqueo dolor en el suelo pélvico, bloqueo diafragmático. Muchos de ellos aprietan o tienen problemas de bruxismo o de problemas de la ATM y suelen tener la cabeza adelantada por cadenas Espera. musculares. Espera. Vamos a explicarlo porque hay gente que no tiene ni idea de lo que es el bruxismo, ni ATM, ni nada. Pues Vale, vamos a bajar vale, el tono técnico, que se perdonadme, nos dispara. perdón, perdón. La Eh, articulación temporomandibular es pues todo el trabajo de aquí, y que, bueno, pues, estar aquí, y el bruxismo pues es este, ¿vale? que muerden ahí, la gente que muerde por la noche, que seguro que es la mayoría de los que nos están viendo. ¿Vale? Sí. Entonces, cuando yo tengo a pacientes con dolor pélvico, primero siempre trabajo la respiración y el diafragma, ¿vale? Luego ya trato abdomen, lumbar, suelo pélvico y demás. Y siempre, la mayoría de las veces, me voy a craneal a trabajar a nivel de debajo del occipital, a trabajar la articulación Sí, temporomandibular, la sí, bueno, musculatura, porque al final somos diafragmas y tienes que relajar toda la musculatura. Si no, es como tú dices, Rafa, si esta chica que ha ido solamente le tratas el hombro y le tratas de manera regional, o sea, de manera local. No, no, hay que tratar de manera regional y global. O sea, tienes que trabajar todo el hemicuerpo y luego todo el cuerpo, porque esa chica seguro que se ha estado moviendo mal, y entonces al final, entonces efectivamente, esta visión es muy, claro. bueno, es muy Pero innovadora, es que es claro. muy curioso. Pero es muy curioso que gente como tú, porque yo me pongo en tu, mira, es que vengo aquí y te digo, vale, vamos a empezar con esto. Y digas, pero ¿qué me estás contando? Entonces, el tener esa capacidad de entender cómo funciona el cuerpo a nivel global, hay gente que nos está diciendo que el breathing es muy importante a nivel del suelo pélvico, por supuesto. Lo que tú has dicho me encanta, somos una diafragma, es muy importante el control diafragmático, el control de la respiración. Entiendo que la respiración en todas sus variantes es importante. Es Sí. importante que sepamos respirar en cada forma, porque no es una única respiración la que podemos utilizar. Entonces, ¿qué consejo podríamos dar a la gente en general? Mira, como tenemos dos tipos de perfiles, a los profesionales que nos están escuchando, que seguro que lo hacen, pero que hagan hincapié en eso, y a la gente que nos está escuchando aquí, que no son profesionales, para que puedan trabajar esa respiración. ¿Qué podríamos darles A ver, bueno, qué perla? mira, fíjate, va a sonar un poco redundante esto, pero diría que respiren. O sea, ahora lo explico, pero que respiren. Y si algo nos ha enseñado todo el tema del COVID, por ejemplo, que estamos ahora, es que hay que respirar. Y ¿No? hay que o sea, respirar es lo que nos trae la vida, es lo que nos trae el oxígeno a nuestras células, lo que hace que mejore el metabolismo. Entonces, yo normalmente, como trabajo con muchos pacientes con dolor, Rafa, lo que siempre les pido es que hagan respiraciones profundas diafragmáticas y costales. ¿Vale? Porque con 3 respiraciones profundas, diafragmáticas y costales, hay evidencia de que hay una activación del sistema nervioso parasimpático, que es el del relax. Los De pacientes que relajación. tienen dolor están en alerta, con el sistema nervioso simpático activado, que es el que activábamos antes cuando íbamos a cazar o cuando Sí. estábamos en peligro, y ahora es el que siempre tenemos activo. Entonces yo principalmente eso, seguro que tú tienes más experiencia ahí ¿Haces, con el tema de la haces algún tipo respiración. de... Eso te iba a decir, ¿haces algún tipo de secuencia? Yo te comento, te corto un segundo. Les pides 3 secuencias. Hay formas, hay la respiración cuadrada, hay formatos de respiración un poco más consciente. Al final, y esto lo he probado el otro día con una persona que siempre estaba a tope de cosas, da igual lo que hagas, lo que importa al final es un tema de conciencia. Es decir, bueno, voy a fijarme un bloque, voy a fijarme 8 segundos o 4. Todo este concepto de fijarte en la respiración te hace parar, te hace simplificar, Mm, te hace quitarte ahí, como dices, una estimulación del parasimpático que te hace pues bajar un poquito el ritmo, ¿no? sí. Entonces, respirar, la clave es respirar.
Me gusta esto que has dicho de la respiración cuadrangular y esto no lo tienes que explicar tú entonces. No, es muy fácil, mira. Es muy sencillo. Esto es un ejemplo. Esto se utilizan, por ejemplo, en los equipos de élite para el entrenamiento táctico, por ejemplo, antes de entrar en un edificio o cuando tienen una situación de estrés, trabajan binomios, ¿no? No sé, bueno, cuando la gente trabaja, los binomios son, cuando hay visto las películas que entran ahí el equipo y siempre se agarran del hombro y van a entrar en una habitación y tal, limpio, siempre, bueno, pues eso es un entrenamiento táctico, ¿vale? Nadie mejor que el gobierno o que los militares saben cómo manejar el cuerpo en situaciones de estrés. Una de las cosas que se probó durante mucho tiempo son tipos de respiración para situaciones de estrés. Es decir, cuando alguien tiene un estrés traumático, una situación de bloqueo, necesita rápidamente poner en una situación de tranquilización, o por lo menos aguantar esa situación de estrés o incluso dormir durante periodos de 10 segundos, de 10 minutos o lo que sea para aguantar, porque si no, no aguantan una operación. Entonces se habló de la respiración cuadrada, que por supuesto seguro que tiene miles de millones de años y que no me salgan aquí todos los yogis diciendo, no, eso es el pranayama. Eso. Respiración cuadrada es Pranayama. básicamente, por ejemplo, sí, imagínate 4 segundos. Yo lo hago con 4 segundos para que todo el mundo lo pueda hacer. Si ahora cogemos, inspiramos dentro de 42 segundos, inspiramos 4 segundos, mantenemos apnea otros 4 segundos, soltamos aire otros 4 segundos, aguantamos otros 4 segundos, inspiramos 4 segundos. 4, 8, 6, da igual. Lo que intenta es que tengas esa conciencia de un cuadrado de inspiro, me aguanto el aire brevemente en apnea, suelto relajadamente, que suelga el aire, respiración Ushuayi, de esta Ushuayi, o no sé cómo se llama. Es decir, da igual lo que hagas, lo que importa es que tengas una tranquilidad y una conciencia de lo que estás haciendo. Si te equivocas, no pasa nada. Si tienes la necesidad de respirar porque tus receptores en las carótidas te dicen vas a morir, no te vas a morir por 4 segundos. Pero si tú lo necesitas, no pasa nada. Respiras igualmente, coges ese aliento que hay veces que se necesita y no es necesario y continúas. Si tú haces una serie, por ejemplo, de 30, estás consiguiendo bajar sobre todo el estado de estrés, estás consiguiendo una acidificación de tejidos, estás consiguiendo una serie de cosas. Aquí ya nos vamos a conceptos más complejos, como pues eso, alcalinizaciones, acidificaciones, temas de saturación de sangre, pero al principio lo que yo daría como consejo es, fijaros una tiempo de 4 segundos, por ejemplo. Inspiras en 4, aguantas 4, expiras en 4, aguantas en 4. Inspira. Es decir, ese cuadrado os va a ayudar mucho a, por lo menos, decir, vale, vengo aquí, y os aseguro que durante ese rato no estáis pensando en el problemón que tenéis arriba. Y esto viene un poco del mundo, yo lo he aprendido en el mundo táctico, pero estoy seguro que hay miles de Sí, indios que lo iban haciendo toda la vida. sí, y nosotros algo parecido a los hipopresivos también, que tomamos aire, exhalamos, hacemos la apnea y cuando ya haces un poquito más avanzado, pues mira, sí, al final todo está inventado, Rafa, siempre digo lo mismo, lo Porque inteligente es una traer cosa, esas herramientas aquí y eso esas es, herramientas que conoces, aplicarlas a cada persona que lo necesite. eso es. Me está preguntando, por ejemplo, Eva, ¿por la nariz o por la boca? ¿Cómo lo haces, Rafa? O sea, hay gente que es súper extrema en estas cosas. No, es que tiene que ser por la nariz, por la boca. Como tú creas. O sea, tú empiezas a hacerlo. Yo lo hago por la nariz. Está claro que hay una evidencia científica en cuanto a la carboxilización del aire. Se promueve un poquito más salida por la boca en vez de por la nariz. Es que esto está a otros niveles. Cuando estamos enseñando a alguien a respirar, no hay que complicarse tanto la vida. Yo me he pasado mucho tiempo con esto. ¿Qué más da este dedo? No, es que no es lo mismo. Vale, respiremos. Y cuando tengamos eso ya cogido, ya lo puliremos, lo puliremos. El correr es lo mismo. Empieza a andar, empieza a correr, empieza despacito, despacito. Y poco a poco ya entraremos en esos pocas detallitos que dan ese 5% extra. Antes de que se Pues me mira, olvide, el tema de los sí. hipopresivos que has dicho. Ay, perdón. No, no, nada, que solamente con respecto a la respiración también, bueno, no viene mucho, pero viene un poco a colación, que cuando yo hago las preparaciones de las mamás, las preparaciones físicas que hacemos con las embarazadas, igual, yo doy formación también a matronas, no solamente a fisioterapeutas y demás, y yo siempre les digo, cuando tú le preguntas a una mamá o a alguien de los que nos está escuchando si es embarazada, le digo, pero ¿y tú cómo respiras? Y todas, absolutamente todas las madres te dicen, ¿cómo podemos? Entonces, ¿por qué ando yo explicando una respiración, o sea, una respiración que no es natural? Es lo que tú dices, que al final la respiración que va a hacer la mamá es lo que tú dices, algunas veces hará apnea, otras veces no, unas veces inhalará y otras veces al exhalar, es decir, al final lo que haces es eso, pues Sí. A ver, respirar como yo tú.
Claro, yo creo que está bien tener unos básicos, unos conceptos o tener algo en mente, pero que no pasa nada si tu cuerpo en esa situación te pide, pues por la nariz, por el ojo, no pasa nada, no vas a morirte por esto. Lo que sí que es cierto es que, por Eso ejemplo, es. para saber si una persona está realmente dormida, al final tiene una respiración abdominal, como la de un niño. Si no, no está realmente dormido, ¿vale? No Eso está es un pequeño descansado. detalle, pero es que luego claro, a la respiración clavicular, la respiración diafragmática, pues todo eso está genial, pero que todo eso hay que ver por qué lo estás haciendo. Si el problema no, yo creo que es como aquel que no sabe hacer pues, un movimiento específico de gimnástico. ¿Vale? El objetivo es ese, ¿no? El objetivo es el control, todos los extras que te da el trabajo hacia llegar a ese elemento gimnástico. ¿Es importante hacer un muscle up? No, lo importante es tener un grip de manos, un agarre. ¿Por qué? Porque va a redundar en la salud de tu tendón, tu articulación glenohumeral, bla, bla, bla. Lo Mm. que no puedes pretender es que tu vida dependa de que hagas bien o no un muscle up o que hagas bien una respiración diafragmática. Cuando fui yo a esto del curso que nos obligaban siempre el previo al parto, y yo veía a todo el mundo que estábamos ahí, y 4, y 3, y 5, y la gente apuntando y problemas, y yo, Es la yo qué locura sé, digo, eso. ¿tú crees que en el momento del parto voy a estar y no, acuérdate, ya era el perro, ya era no sé qué, ya era la vela, y no sé qué, pero ¿qué mierda es esta? O sea, en el fondo, creo que al final todo el mundo perpetúa ideas que no están evidenciadas, o si lo están, tampoco son tan representativas. Creo que es mucho más importante tener una buena movilidad de la cadera, un buen Efectivamente. canal del parto, una buena... Es mucho más importante a la hora de un parto que no que respire, o sea, si es que vas a respirar igual o no, sí que tu cuerpo es mucho más sabio que tú y va a tomar el control. Ojo, ¿que Sí. lo puedes entrenar? Perfecto. Dudo mucho que en una situación de estrés tengas el control suficiente para poder hacerlo. Pero ojo, perfecto, a tope, a por Tu ello. cuerpo sabrá lo Una que tiene pregunta, que hacer. Dime. eso es. Te quería preguntar el tema, uy, me da un morrón aquí. Te quería preguntar el tema de los hipopresivos, porque ya sé que esto es muy, yo es que soy muy polémico, ¿vale? Pero realmente son, tú, o sea, yo sé que los utilizas, yo sé que está bien, pero yo sé que los usas de una forma no tan dogmática, ¿no? Entonces yo sé que son importantes, interesan, pero igual que cualquier otro tipo de herramienta de las que tú usas, sin casarte con ellas, pero sí que usándolas en su justa medida. ¿Realmente son tan efectivos? Pues mira, yo, bueno, además tengo la suerte de estar en la Universidad de Alcalá, que ahí tengo una compañera que hace, ella hace más investigación acerca de hipopresivos y hace una semana y media hice una revisión de todos, en PubMed, una revisión acerca de la evidencia que había de los hipopresivos. Los hipopresivos fueron creados en su momento como un trabajo de suelos pélvico. Se vendía un poco el marketing de que no se podían hacer hiperpresivos, de que no se podían hacer abdominales Sí, tradicionales y demás. Y bueno, pues al final es verdad que no hay realmente una publicación que te diga que los hipopresivos puedan sustituir a lo que es un trabajo específico de suelo pélvico. Esa es la realidad. De hecho, la última publicación que salió el 14 de abril de este año sí, bueno, es una publicación en la que compararon tres grupos de estudio. Uno hicieron solamente hipopresivos, otro ejercicios solo de suelo pélvico y otro ejercicios de suelo pélvico con hipopresivos. Y a los tres se les hacía un tratamiento conductual. Los tres mejoraban, pero no había una mejora de uno sobre el otro. sí, Entonces, aparte de eso, no todo el mundo sabe hacer hipopresivos. Quiero decir, cuando tenemos como herramienta una ecografía y tú le pides a la gente hacer hipopresivos, a mí me sorprendió mucho que mucha gente hacía una hiperpresión y hacía un descenso de las sí. vísceras. O en la apertura costal hacía un aumento de la diástasis abdominal. Gracias. Entonces, sí que utilizo los hipopresivos. ¿Para qué? Para pacientes con dolor siempre. ¿Por qué? Porque la respiración que utilizas, en la del pranayama del yoga, la respiración que utilizas va a activar el parasimpático. Segundo, porque trabajas mucho la postura, estás todo el rato en autoelongación, con lo cual activación de musculatura del suelo pélvico, transverso y multífidos, ¿vale? Tercero, de coaptación de los hombros, con lo cual activación de la estabilización de la cintura escapular. Y luego la apnea, para mí es lo de menos. ¿Que hacemos la apnea? Sí, pero es verdad que yo valoro primero con ecografía quién es capaz de en esa apnea cerrar bien la diástasis abdominal. Si no, tengo que pedir una contracción voluntaria del suelo pélvico cuando en principio los hipopresivos están descritos como Sí, contracción refleja de las fibras tipo 1, que son las principalmente del suelo pélvico. Entonces, ¿hipopresivos sí o no? Sí, pero no para todo, como todo. O sea, los hipopresivos hay que saber hacerlos, hay que saber en qué paciente tienes que hacerlos, porque hay gente que además luego le genera dolor de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, la técnica no vale la misma para todo el mundo. O sea,
Quiero decir, hay gente que tiene que hacer una activación voluntaria del suelo pélvico y entonces ya rompes un poco con lo que es la base de los hipopresivos. Hay dos escuelas importantes, yo ya os dije el otro día que soy amiga de Piti y bueno, tenemos, a veces hemos hablado y él lo sabe, o sea, Hablaremos porque esto da para un episodio completo de técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, como quiero que no nos quedemos sin hablar hoy de la parte de dolor, si te parece, hacemos otro episodio, emplazamos a todo el mundo que nos vea a un episodio para técnicas, pues hablar desde técnicas pues, de respiración, diafragmáticas, hipopresivos, trabajo en carga, trabajo neutro, no sé. Podemos luego ver qué es eso y seguro que os va a encantar. Y, por favor, si alguien me está pidiendo aquí bibliografías, podemos conseguir hacer episodios que sean súper interesantes para todo el mundo. Lo que sí que me gustaría centrarme en este episodio, que luego siempre se nos quedan cosas en el tintero. Dolor, dolor y dolor. Episiotomía, perdón, hemos hecho diástasis, creo que diástasis. más o menos. ¿Hay diástasis que son dolorosas? La diástasis como tal no duele, o sea, lo que es la apertura no, duele el lumbar o el Claro. abdomen, pero sí. ¿Qué ocurre entonces cuando aquí llega alguien y, es que esto aquí me duele muchísimo? Aquí hay un problema, ¿vale? Entonces, a mí cuando alguien dice, ¿puedes tener una diástasis? Sí o no, pero no puede ser dolorosa. El dolor tiene que ser o bien a nivel nociceptor que no es correcto, que hay una mala información, o puede ser algo que se haya cruzado, que haya algo que no sea correcto. A ver, sí que es verdad que si hay una diástasis muy grande, lo que cuando la gente levanta el tronco y Sí, sale como un puede pepino, salir. eso son las vísceras. La víscera. Puede dar un poco de sensibilidad. Pero no es doloroso. Pero ahí no debería haber No, no, receptor de no, dolor, ahí debería haber. no tiene por qué ser doloroso. O sea, seguramente sea eso, alguna hipersensibilización y ya está. Incluso hay mucha gente que no para de Que, 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 tocarse, que hay que si mucha no lo ven, casi información. mejor. Claro. Sí, eso Vale. es. Pero no, no Vamos tiene a por qué ponerlo. doler. O sea, la diástasis en sí no duele. Muy bien. Vamos a poner dolor lumbar. Venga, dolor lumbar, que ese es el que más me atañe también un poco a mí, que podemos trabajar más en junto, pero ¿cómo podemos relacionarlo? ¿Relacionarlo con qué? ¿Con otras patologías o...? Sí, con patologías del suelo pélvico, sí. Vale, pues mira, hay muchísima evidencia de que el dolor lumbar tiene mucha relación con las disfunciones del suelo pélvico. Es decir, pacientes que puedan tener prolapso, que es el descenso de una víscera, pacientes que tengan hernias, no solo discales, umbilicales, inguinales, ¿vale? También genera dolor. Pacientes que puedan tener patologías, síndrome de dolor vesical o síndrome de prostatitis no infecciosa, que es, por ejemplo, en el hombre es un dolor por encima del pubis, como en la vejiga, les duele cuando hacen pis, a veces también al eyacular, al estar sentados. En las mujeres, sensación de dolor cuando hacen pis, se levantan por la noche a hacer pipí también, van muchas veces al baño, eso también genera dolor, ¿vale? ¿Pero la vejiga hiperactiva, eso también sería dolorosa? ¿O puede haber vejiga? Si la vejiga hiperactiva es dolorosa, ya se denomina síndrome de dolor vesical. Y la vejiga Claro. hiperactiva solamente cuando te levantas, que por cierto aprovecho, Rafa Coso, estoy haciendo un ensayo clínico sobre la vejiga hiperactiva, el tratamiento lógicamente es gratuito, pues aprovecho para si alguien me está escuchando con vejiga hiperactiva o conoce a alguien, si me lo quiere derivar, yo saben que estoy en Madrid, el tratamiento es completamente gratuito, entran en el estudio, ya está, es eficaz el tratamiento, lo único que estoy haciendo un protocolo de tratamiento y necesito más pacientes, porque la N que necesito es de 120 pacientes, ¿vale? De 120 sujetos, así que bueno, lo dejo ahí por si alguien conoce a alguien. Más a nivel de lumbalgias, bueno, si es que cualquier patología, el estreñimiento también genera dolor lumbar, la endometriosis genera dolor lumbar, la dismenorrea o el dolor menstrual también genera dolor lumbar. Esto es porque hay mucha relación, por ejemplo, entre el sacro y el útero. Entonces, si el sacro y el lumbar, pues ¿qué te voy a decir? ¿Qué relación tiene? Sí. Entonces, hay mucha evidencia de la relación entre el dolor lumbar y las disfunciones del suelo pélvico. Por eso es tan importante el trabajo que hacemos con el movimiento. Soy nada, pero es que realmente, No. aparte de lo que hacemos nosotros con el tratamiento manual e instrumental, radiofrecuencia, electroestimulación del tibial y demás, el movimiento es la base, porque para que no te duela el lumbar, tú tienes que tener una buena musculatura estabilizadora. Y para tener buena musculatura tienes que trabajar y tienes que entrenar. Y a tu dolor lumbar, con lo cual mejoraría las consecuencias que puede ser el prolapso, la incontinencia, la dismenorrea, la endometriosis, todo mejora con el ejercicio. Si es que la herramienta, a veces buscamos como algo ahí muy novedoso o algo, joder, es una herramienta que hemos tenido de toda la vida, que es muévete, Claro, muévete y te dejará de pero doler. fíjate qué pasa. Pero por eso es muy importante cosas como esta, ¿vale? Hacer entender a la gente que, claro, a mí cuando
me vienen así, digo, mira, es que hay que moverse así, venga, vamos a trabajar esta retro, vamos a mover aquí, vamos a tener este trabajo de disociación, venga, vamos a mover. Yo les pongo a moverse mucho en la cadera, a hacer... Y mucha gente me dicen, pero si es que, ¿para qué esto, no? Y luego, claro, es por eso es tan importante que hagamos este tipo de divulgación para que la gente entienda que cuando trabajas eso, estás trabajando muchas otras cosas y estás atacando realmente de una forma natural, de forma activa, lo que está originando ese dolor muchas veces. Entonces, bienvenido. Es Que me más, crean por algo. Ahora sí. entienden por qué hago eso. Es más, te voy a decir, mira, ayer, por ejemplo, ayer ya pude, el lunes abrí la clínica por fin, y Muy ayer bien. vino una paciente, ella vino por una, bueno, tenía una lumbalgia, ¿vale? Pero al final le fui preguntando y al final esta paciente tenía vejiga hiperactiva, estreñimiento crónico y una cosa que denominamos anismo. Y la paciente venía porque le dolía la lumbar desde hace no sé cuánto tiempo. Pues es que te duele la lumbar porque no vas bien al baño, porque, bueno, pues porque tiene una serie de cosas. Sí, Entonces, claro, mi paciente no puede llegar a mi consulta y decir, oye, te voy a explorar el suelo pélvico. Primero tengo que explicarles qué es lo que vamos a hacer, la les hacemos relación. la ecografía, lo ven y luego ya les hacemos la exploración. Y todos los pacientes cuando con el tratamiento mejoran el dolor lumbar, pero si es que es normal. Y las lumbares se las trabajo a lo mejor un par de días que le hago un poco de terapia manual, pero el resto trabajo global. Y luego ya cuando finaliza mi trabajo, como siempre decimos, Rafa, comienza el vuestro. Porque claro, esta Claro. paciente tiene, o sea, tiene que, igual que todo el mundo se toma una pastillita para la tensión, tienes que seguir haciendo ejercicio todos los días, o al menos 2 o 3 veces a la semana. Sí. Es que eso es importante. Yo creo que tal y como nosotros tratamos a nuestros estudiantes, es como, a ver, tienes que moverte. Esto ya es obligatorio para no morir, lo primero. Segundo, el trabajo que tienes que hacer tiene que ser un trabajo lógico. Entonces, hay gente que a lo mejor piensa que moverse es levantar pesas o que tienen que simplemente ponerse a andar. Entonces, hay que saber ajustar lo que necesita cada persona. Entonces, el movimiento tiene que ser un movimiento en múltiples dimensiones, en múltiples tempos y con diferentes situaciones. No puede ser solamente, bueno, me voy a nadar o voy a hacer pilates o voy a hacer... No, es que tiene que ser una mezcla de muchas cosas, incluyendo la carga, incluyendo la variabilidad, incluyendo la corrección, el equilibrio, ciertas cosas que yo creo que son valiosísimos para el ser humano. Y luego, Rafa, cuando elijan un tipo de ejercicio, aparte de trabajar, o sea, lo que hablábamos el otro día, que yo soy gran defensora de todo, ya lo sabes, yo a mí me encanta la gente que haga ejercicios de carga, que corra, que todo, ¿no? Porque creo pero sobre todo que hagan un tipo de ejercicio que sea funcional, es decir, que luego Pues, cuando estén sentados en una oficina se sepan sentar, que cuando van a coger a su bebé sepan cogerlo, que cuando van a conducir, es decir, que cojan un tipo de ejercicio y sobre todo que la persona que les está dando o que les está entrenando, por favor, que sea una persona, pues como tú, Rafa, que tenga pero conocimientos, eso ya sabes que es una porque, batalla perdida. Yo ya he llegado a un punto que ya no entro en eso, porque porque que me da alguien miedo todas entienda estas cómo... clases virtuales, ¿eh? También, perdona. Sí, bueno, es que el problema está que la gente cuando oye la palabra funcional dice, ¡buah, funcional, funcional! Es que funcional, pero sí, vamos a ver, ¿cuál es tu problema? Levantarte del suelo, levantar cosas, subir a los sitios, o sea, hay que analizar muchas cosas. No es funcional pegarte saltos encima de un Bosu o coger unas barras, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, por supuesto que todo el mundo tiene capacidad de hacerlo, pero tiene que haber un procedimiento y un seguimiento. No puede ser un ejercicio que necesita una persona reventarse en un hit, en un tabata, sin pauta, sin correcciones, a través de Instagram. Nosotros hemos dejado de trabajar en Instagram, ¿por qué? Porque al final me he dado cuenta que no tengo ni idea de lo que está haciendo el de al lado. A lo mejor está reventando, haciendo unas cosas ilógicas y que va a venir muy bien a los fisios, pero a mí moralmente me parece increíble que la gente crea que su único ejercicio es reventarse en 10, 20 o una hora de burpees, de saltos, de empuje, de coger garrafas Claro. o de bombonas de butano. O sea, hay gente que hace verdaderas estupideces, pero ¿qué pasa? Que al final lo que vende es una tanga en la azotea y mira qué maravilloso y no saben lo que estamos haciendo. ¿Tú crees que es normal que me venga una mujer no muy mayor y me diga, no, yo no puedo hacer este ejercicio porque me meo? Porque digo, pero ¿cómo que? Vamos a ver, vamos a hacer esto, venga, tal. Ah, bueno, es que esto no me lo han enseñado así. Digo, hombre, claro, vamos a hacer un preview, mira, tienes que hacer esto que dice. Ah, es que a mí esto me lo han enseñado en otro sitio y esto no lo hacíamos. Digo, ¿y qué hacías? Pues esto y esto. Digo, unas patas al aire, unos saltos, no me digo, pero vamos a ver, si no eres capaz de controlarte en una posición de cuadrupedia básica y efectivamente, Claro, normal que te estés haciendo pis, normal que tengas pérdidas y normal que tengas dolores y hasta hernias. Y esa persona que claro, te estaba tratando, ¿quién era? No un claro. entrenador. No, ¿entrenador qué significa? ¿Tiene conocimientos de biomecánica, de anatomía, de kinesiología? No. Pues ese es el problema.
que estás pagándole a alguien para que te haga daño, para que te Claro. entretenga y que te obligue a que te salgan las Eso es reglas. importante, que cuando se haga algo, bueno, pues que la persona que lo Pero está bueno, impartiendo que tenga unos conocimientos. Y luego una cosa más quiero añadir, que dime. porque esto también, por ejemplo, con mis compis las mujeres, que cuando aparece, por ejemplo, este dolor de regla, bueno, yo era Sí. de ellas hace años, lo que hacíamos era quedarnos paradas en la cama, ¿no? O en el Wow. sofá, porque no te querías mover. Y Con tomar el calorcito, ¿no? antiinflamatorios, con el Con el el calor. calorcito y con la toma de antiinflamatorios. Cuando, sí, al final, igual que por ejemplo en el parto, ¿no? En el parto se le dejaba a la mamá ahí tumbada en la cama y que no se moviera. Lo que hay que hacer es moverse. Y yo animo a todas las compañeras y las chicas que me están oyendo que si tienen dismenorrea, bueno, hay que hacer muchas cosas. Hay que ver también cuál es la causa porque puede ser que sea secundaria a endometriosis o algo. Pero si es una dismenorrea primaria, hay que cuidar mucho la alimentación, cuidado con esa alimentación proinflamatoria. Hay que cuidar Inflamatorio. eso es. El ejercicio tiene que ser un ejercicio moderado durante la menstruación. Hay que aceptar la regla y sobre todo hay que moverse. O sea, cuando tenemos la menstruación Eso, o tienes dismenorrea, eso de quedarte parado, no. es que eso es importantísimo que las chicas que nos estén escuchando, aparte que hay muchos profesionales que seguro que están de acuerdo con nosotros, lo que no podemos hacer es mitificar el dolor o tener un acercamiento al dolor como, bueno, quieto, quieto, no te muevas. No, no, esto es incluso cuando tienes un esguince o una fractura, chico, cuanto más tiempo pases así, estás potenciando esa resistencia, esa incapacidad que tienes natural a sobreponerte. Y hay muchas chicas que se le abren los ojos y dicen, ¿me estás diciendo que voy a tener reglas que no sean dolorosas? Bueno, pueden que sean molestas, pero no tienen que ser dolorosas. Y lo que no es normal es que tengas dolor durante tanto tiempo o que estés inaguantable durante tantos días o tantas semanas o que estés estreñido durante una semana. Lo raro es que haya gente que dice, no, pues yo es que hago de vientre cada semana. Pues eso es un problema. Si la gente no entiende eso, tampoco va a entender que su regla no tiene por qué ser dolorosa o que sus problemas lumbares no tienen por qué ser reglas. Entonces, todo esto es gente. Me están preguntando caso de la cistitis intersticial. A ver. Sí, el caso de la Paracea, involucra el mundo de la vida. cistitis, Cistitis el intersticial, caso de sí. la cistitis intersticial es lo que denominamos ahora el síndrome de dolor vesical, porque se ha visto que no hay una inflamación en la vejiga, por eso ya no se llama cistitis. Y bueno, pues eso es un dolor en la vejiga, suprapúbico, encima del pubis, que da aumentada la frecuencia miccional durante el día y aparece nocturia, que es que le levantan las ganas de hacer pipí por la noche, pero es doloroso. No, no, sí. Y entonces aquí, bueno, sí que hay pacientes que se les citoscopia que pueden tener unas pequeñas úlceras, pero la mayoría de las mujeres son sintomáticas sin tener ninguna lesión, con lo cual podemos hablar de un dolor persistente. Entonces nosotros lo que hacemos es un tratamiento conductual, que ahora no lo voy a contar porque esto es muy largo, pero bueno, principalmente que no tomen excitantes, Como estamos preparando una cosa maravillosa, ya llegará el momento que anunciemos cosas maravillosas. Entonces, no te sí, preocupes que eso todo el es, mundo que quiera saber más tendrá opción de saber más. ¿De sí. acuerdo? Seguimos. Y nada, bueno, pues eso también lo tratamos principalmente con tratamiento conductual, bueno, pues con electroestimulación que ponemos y es muy importante también bueno, ahí sí que hago hipopresivos porque es verdad que Ha subido un poco. esa compresión lo que hace es como aliviar un poquito la vejiga y luego pues ejercicio también, pero el ejercicio siempre en dolor persistente tiene que ser moderado. No puede ser un deporte de alto impacto o sea, de alta intensidad porque puede generar más dolor. En pacientes con dolor persistente siempre recomendamos ejercicio moderado para que no haya una hipersensibilización. Muy bien. Pero movimiento. El concepto para mí es importante entender que el deporte o el ejercicio es algo muy pequeño dentro del gran mundo del movimiento. El movimiento es mucho más complejo, más amplio, más multidisciplinar, mucho más Eso es. variado y menos reglado que lo que es el deporte, que tiene muchas limitaciones en cuanto a lo que puedes, no puedes hacer o lo que tienes o no que potenciar. ¿De acuerdo? Bien, vamos si quieres con las hernias, que para mí me parece una cosa súper interesante. Hernias, ¿no? Esto ya hemos dicho que tenía, ¿no? Bueno, dejas un segundo. ¿Bien? Sí. Vale, es que me estaba quedando sin batería y Ponme el póster. ¿Ahora? Te oigo aparte. No te muevas tanto. Mira, Huicho, que nos escribe desde México. Hola, Huicho. Nos cuenta de la incidencia de... ¿No me oyes? La incidencia de la incontinencia urinaria en el deporte es muy frecuente y se sabe muy poco. Estoy viendo aquí en el ¿de acuerdo?
¿Me oyes? No me digas que no me oyes. Vale, vamos, parece ser que tiene problemas con esto. Vale, Huicho desde México nos comenta la incidencia de la incontinencia urinaria del deporte es muy frecuente, se sabe muy poco. Estamos trabajando, Huicho, en esto y hay mucha evidencia ya, pero como te estaba diciendo Laura, nosotros estamos haciendo pues trabajo. A ver, está Laura aquí ya, y hay trabajo pues con grupos de control y con... A ver, algunas cosas. Vale, perfecto. Ahora que viene Laura, creo que conteste. Vale, a ver ahora. Ay, ya se me ha ido. Ya sé, estoy aquí, estoy aquí. Vale, ¿Me vale. oyes? Bien. Ahora sí. Sí, yo te digo perfectamente y creo que todo el mundo también. Me preguntaba, Huicho decía que no había mucha información acerca de la incontinencia urinaria en el deporte, ¿de acuerdo? Que es muy frecuente, pero que sabía muy poco. Entonces, Huicho Sí, es sí que fisio va, desde México. sí, no, Sí, sí que va viendo publicaciones acerca de la incidencia de deportistas, o sea, la incidencia de incontinencia en deportistas. Tendría que buscarlo, pero sí, sí que hay. Lo que pasa es que al final vuelve a lo mismo, a que no hay una buena estabilización. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Hay una publicación de Caribó en el que, bueno, ellos hacen un ejercicio aumentando la presión intraabdominal para ver qué pasaba en la diástasis abdominal y en esta diástasis abdominal se abría, ¿vale? En cambio, Diane Lee saca otra publicación en la que haciendo ejercicios de trabajo del recto del abdomen igual, sí que había un cierre de la diástasis. Cuando yo veo los dos artículos y veo las fotos, observo que en el artículo sí, de Caribó se trabaja con retroversión pélvica y aumentando mucho la presión intraabdominal. En cambio, Diane Lee trabaja desde la estabilización. De hecho, Paul Hodge ha sacado un estudio ahora en prostatectomizados en el 2020, ahora en el 2020, en el que efectivamente ha visto no tanto la importancia de trabajar la fuerza del suelo pélvico, sino la estabilización, es decir, el control motor. Entonces, claro que hay incidencia de incontinencia en mujeres deportistas, pero al final, si tú lees bien las publicaciones o si ves bien cómo se ejecuta esos ejercicios, la mayoría de las veces no están bien ejecutados. Cuando a una deportista o a un deportista le enseñas a trabajar con control motor, a partir de ahí no solamente previenes la incontinencia y la tratas, sino que previenes otro tipo de dolores. Quería contestar a mi compañero que le he visto por aquí a Alex estaba por aquí, no sé, ya se ha ido, que decía que si los monitores de CrossFit tendrían que tener formación en suelo pélvico. Yo, para todos los que me conocéis, yo soy fisioterapeuta, yo doy formación a fisioterapeutas, pero Alex, yo nunca me cierro a nada, a nadie. Yo, bueno, igual que doy a fisios, doy a matronas, en un método que ahora estamos intentando sacar adelante, también va dirigido a todo, a profesionales de, bueno, no solo de la salud, sino del deporte. Y creo que lo ideal es que trabajáramos todos de manera multidisciplinar y, ¿por qué no? Los fisios dar algo de formación a, bueno, pues a gente que se dedique al deporte o a otros profesionales como pueden ser ginecólogos, urólogos o matronas para que tengan este punto de vista de la biomecánica, ¿no? O desde el punto de vista que nosotros tenemos. Y sí, creo que falta no tanto conocimientos de suelo pélvico, sino creo que falta mucho más conocimiento de control motor en general. Y creo que no es malo que aportemos estas herramientas. sí, yo estoy observando mucho eso también. A mí me están reclamando mucho en el mundo del CrossFit porque, bueno, está muy de moda, es un mundo muy técnico y que hay mucha gente que está enfocando bien su forma de enseñar. Y nos piden muchas colaboraciones, pues sobre todo desde el mundo de la movilidad, ¿de acuerdo? Que es ese gran desconocido que, bueno, que la gente confunde con la flexibilidad. Y cuando hacemos un trabajo más avanzado, estamos teniendo resultados muy potentes, pero claro, no es fácil, ¿no? Entonces yo coincido contigo en que el mundo del CrossFit o el mundo del deporte profesional o el deporte especializado se debe relacionar y nosotros con ellos en cuanto a dar más información, a dar una relación interdisciplinar. No somos solamente una cosa, también tenemos que ser un poquito de fisios, tenemos que ser un poquito pero sin serlo, tenemos que ser un poquito de psicólogos, tenemos que ser un poquito de fisioterapeutas, pero también tenemos que ser, pues eso, un poquito de químicos, un poquito de entrenadores, puro y duro. Entonces, mi trabajo es tener conocimiento de todo y saber derivar, y el vuestro es saber contar con nosotros para decir, oye, hasta aquí llego, yo lo tengo, pero tienes que cuidármelo con estas condiciones y vamos a seguir hablando porque es muy importante que la gente que llevamos juntos pues tenga ese control por duplicado, o sea, por dos vías, ¿de acuerdo?
Hay mucha gente que está hablando, control, motor, sí, estamos hablando de muchas cosas. Puntos gatillo, no, episiotomías era el siguiente. Fisio actual, estamos en ello. Me pregunta por alguna formación. De todas formas, yo en Sí. todas ella o él es fisio, no sé, pero yo en todas mis formaciones principalmente, yo siempre las formaciones las divido en tratamiento manual y explico tratamiento manual, tratamiento instrumental, explico tratamiento instrumental y hay una parte de ejercicio terapéutico y ahí siempre explico la parte de control motor, ¿vale? No sé si me voy a quedar sin batería y no sé por qué, porque lo estoy cargando, pero bueno. Lo No podía muchísimo salir que... bien. Los directos con Laura no salen bien. No os No, preocupéis que vamos a o entrar a sea, grabarlo. no, Vamos a hacer un... vale, si es Bueno, que si no, yo no me llevo bien con esas cosas, pero aprenderé, hagamos una, aprenderé. hagamos una cosa. Si llegamos a donde lleguemos, ¿vale? Y si no, pues lo que hacemos es emplazarlo para Venga, otra y de todas formas las hernias, nos dice. grabaremos y lo vemos. Hernias, sí. Vamos a las Las hernias. hernias, Va, dice. hernias, por favor. Venga, pues mira, las hernias, un poco lo que está, lo mismo, a ver, vais a pensar que me repito, pero es lo mismo que estaba antes. Una hernia es, aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal, ¿vale? Aumenta la presión y al aumentar la presión, pues las cosas se salen. Se sale el disco de la columna, las mujeres del suelo pélvico se salen las vísceras, a veces se sale las vísceras por la ingle. Eso es una hernia. O sea, hay hernias discales, umbilicales, el prolapso al final son hernias. Se nos va Laura, se nos va. A ver. No te oigo nada. ¿Tú a mí sí que me oyes? Dime que sí con la cabeza. ¿Me oyes? Yo a ti no te oigo nada. No te oigo. Bueno, mira, nos quedan 3 minutos. Vamos a hacer entrar y salir, pero simplemente para decirnos, vale, vamos a intentar dejarlo. Como nos quedan 2 minutos, 3 minutos, os voy a dar una maravillosa noticia. Lo que vamos a hacer, a ver, transmito en directo, lo que vamos a hacer es, visto que al final, pues siempre tenemos estos pequeños problemas por la cantidad de gente que se conecta, yo que sé, por la hora, lo que sea. Fisio, Barcelona, qué pena, no los escuchamos. Bien, estaba diciendo Laura que nos quedan 2 minutos. Entonces, lo que Hola. vamos a hacer, sí, Laura, lo que vamos a hacer es que, como no tenemos la posibilidad, lo que vamos a hacer es grabarnos tú y yo en un directo, vamos a hacerlo, como ya veremos cómo lo hacemos, y lo publicaremos en YouTube, porque hay mucho que cortar, hay mucho que hablar, y nos hemos quedado con los puntos gatillo, las episiotomías, el dolor pélvico crónico, las hernias. Entonces, 2 minutos se nos queda muy así. Vamos a Vale, emplazaros solo para una el cosa. siguiente. ¿Me oyes bien? ¿Sí? Corre, que se Cosa, nos corta. una cosa rápido, solo lo de las hernias, que eso, que son aumentos de presión, entonces hay que hacer lo mismo. No, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Ah, vale, que hay que hacer lo mismo, ¿vale? Para las hernias. Y luego que he leído por aquí, masaje perineal para las episiotomías. No, la episiotomía nunca se puede evitar, solamente se evita el masaje perineal, puede evitar en algunos casos el desgarro, la episiotomía, porque la episiotomía se hace siempre en caso de sufrimiento fetal o parto instrumental. Entonces no depende de nosotros, depende del Claro, momento del parto. Y ya. eso es. Eso es importante. Besos a Italia y a todos los que estáis ahí, México y Chicos, todos. gracias a la gente de México, Argentina, Colombia, Italia, hay gente de Bélgica, de Holanda he visto, de Barcelona, de Ibiza, Rafa, de gracias a ti. Tenerife. Chicos, 30 segundos. Gracias a ti. Episodio 3. Gracias, Laura. Es un mundo maravilloso y vamos a seguir con esto. Gracias, Laura, por todo lo que nos das. 19 segundos. Adiós, chicos. Decirnos adiós. Gracias por la info.